Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Esta semana seguimos con las entrevistas de orientación vocacional. El día de hoy vamos a ver la carrera de literatura. Para ello tenemos invitada a Noraya Cuyure Tito. Ella es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un estudio sobre la generación del 60 en poesía peruana. Posee un poemario inédito llamado Canto de Ballena Negra. Actualmente pertenece al programa Escritura Creativa de la Universidad de Texas. Asimismo es directora y miembro del grupo de teatro YACTA. En el ámbito cinematográfico del grupo Frontera, y su primer cortometraje ha sido seleccionado en festivales. Bienvenida Noraya y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Fiorella, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias por este proyecto que estás haciendo de test vocacionales, porque realmente espacios como este hacen falta. Tengo entendido que también tienes un proyecto. ¿Nos podrías contar un poco sobre este nuevo proyecto que estás emprendiendo? Sí, ya es como que un proyecto que ya llevamos hace un año atrás, desde que me vine acá a hacer el máster de escritura creativa. Pensamos que una manera de ayudar a los chicos de Lima por todo lo que se vive en Lima por la pandemia, la inestabilidad económica, política, etcétera, era formar un grupo, un taller, que es Talleres Fahrenheit 451, así lo pueden encontrar en Facebook e Instagram, que básicamente te enseña a escribir. Es un taller de creación literaria tanto para cuento como poesía. Es gratis y está abierto para personas sin experiencia. Hasta el 15 de agosto recibimos alumnos y luego vemos con quiénes vamos a ir quedando. ¿Las fechas de inscripción están abiertas desde Es qué más, fecha? sí, es una convocatoria que es como que puedes postular hasta el 15 de agosto mandando una pieza poética o una pieza narrativa de una página nada más, y con eso vamos a hacer una selección. Y bueno, lo importante es que lo manden antes del 15, porque como es gratis, a veces se llena la bandeja y tenemos que ya seleccionar. Claro. Eh, voy a publicar tus datos aquí abajo en el video, chicos, para que lo puedan visitar. Bueno, Muchas gracias. sí, muchas gracias, Noraya. ¿Y te parece si comenzamos un poco con la Uh -huh. definición de tu carrera o cómo defines tu literatura? Wow, sí, es un campo tan amplio para definir, pero lo voy a hacer de una manera bien sencilla y tomando en cuenta como carrera literaria, ¿no? Claro. Porque yo soy licenciada de San Marcos y muchas veces se tiene esta idea de que literatura es escribir o ser escritor, ¿no? Hay una idea sobre esto, pero en realidad la carrera implica más bien crítica literaria, es licenciado en crítica literaria. Literatura se le coloca como una cuestión más general, ¿no? Teniendo en cuenta eso, la carrera implica el estudio del texto literario, el objeto de estudio es el texto literario, y en el caso de Perú nos vamos a circunscribir a la literatura española, latinoamericana, hispánica, peruana, ¿no es cierto? Y a partir de digamos, este texto literario, lo que se dedica a hacer el crítico es interpretar, describir, explicar. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Es un regodeo así muy intenso entre el crítico y la obra. Y para esto, pues, tienes que tener en cuenta teorías, aproximaciones. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere analizar un cuento tan conocido como La Casa Tomada, de Julio Cortázar, puede acudir a una teoría psicoanalítica. Por ejemplo, si uno quiere analizar la poesía de Blanca Varela, puede acudir a una teoría retórica o rítmica. O sea, depende del texto literario. Cada texto literario corresponde, implica de determinada teoría, ¿no? Eso el crítico ya también lo escoge, ¿no? Con un criterio, sí. Claro. Una pregunta, ¿en esta carrera existen especialidades o cómo se dividen los rubros? ¿O a qué quiero dedicarme? Ok, sí. También hay una suerte de estigma porque uno dice literatura, de ahí qué hago. Bueno, sí, hay muchas especialidades, en realidad sí hay muchas. Te puedo mencionar la de San Marco, que son las que conozco más. En San Marco está la especialidad de máster en lengua y literatura, ¿cierto? Me parece que Católica tiene un programa de estudios de bachillerato que es lingüística y literatura, ¿no?
pero en el caso de San Marcos lo hacen a partir de recién del posgrado. Hay una suerte de profundización. Sí, es interesante, ¿no? Cómo se están manifestando los programas. Luego también está la clásica especialización de literatura hispanoamericana y española, que también está en San Marcos. Y últimamente se están dando también la especialidad, el máster, el posgrado en escritura creativa en San Marcos. Yo estuve un tiempo ahí, luego lo tuve que abandonar, me vine para Estados Unidos y acá estoy siguiendo el máster en escritura creativa en español en UTEP, en Texas, ¿no? Entonces, esas son, digamos, algunas de las especialidades. También, tal vez a uno de los chicos que nos estén escuchando les interese el tema de la edición de textos. Existen especialidades, literatos que se están dedicando a editar textos. En sí, la maestría, lo que yo he escuchado es que hay uno en España, en Cataluña, que es edición y corrección de textos. Es fascinante, la producción editorial es muy lindo, diseño publicitario, editorial, etcétera. Y también hay otra especialidad en Francia, pero me parece que en Francia es como una carrera de 5 años. Es interesantísimo, wow. Sí. Sí, eso, y por ahí también no quiero dejar pasar también la especialidad de gestor cultural, también es muy importante, porque también tiene que ver con el campo laboral, ¿no? Esto de las especialidades. Entonces, tal vez un literato no quiere ser crítico o no quiere ser docente, pero también puede trabajar la especialidad de gestores culturales. Tengo varios compañeros poetas que ahora son gestores y hacen a la par, escriben, y es muy interesante sus trabajos. Claro, qué bueno que se complemente también, ¿no? ¿Nos sí, podrías mencionar, nos mencionabas un poco sobre la carrera que dices que es crítica a la literatura, ¿no? ¿Qué otras actividades se hacen como literato? Bueno, más o menos como para explicarles a grosso modo, ¿no? Hay una gran gama de actividades, pero las principales, según mi contexto, lo que he estado en Lima, es que uno se dedica a ser investigador, ¿no? Y a ser docente. El investigador bien puede ser un teórico literario o bien puede ser un crítico literario. Teórico literario, por ejemplo, tenemos a Genet. Crítico literario, por ejemplo, uno de los más conocidos, Antonio Cornejo Polar, los libros de Antonio Cornejo. Y por otro lado también está la idea de ser docente. Ahí creo que debería puntualizar algo que no excluye. Muchos docentes universitarios son a la par investigadores. Creo que esta suerte de imagen del crítico que solamente se dedica a reseñar, a interpretar y a escribir o investigar, no es del todo, digamos, correspondiente con la realidad. Yo tengo muchos docentes, he tenido muchos docentes que se dedicaban a la docencia y también a la investigación, ¿no? Y ahora, en el tema de la investigación en sí, hay una gran gama de posibilidades, que de verdad sería interesante que los chicos que lo están escuchando se enteren, ¿no? Porque hay especialidad en poesía del 50, poesía del 60, del 70, de generación 2000. También recién se está dando el boom de estudiar literatura masónica, literatura andina, muy, muy interesante. También está, por otro lado, la apertura a estudiar textos teatrales, textos urbanos, textos andinos, ¿no? Entonces hay toda una gama en la cual uno puede profundizar, pero también, y vamos más desmenuzando, ¿no? Tengo, por ejemplo, amigos investigadores que se dedican a un solo autor, ¿no? Especialista en Arguedas, especialista en Escorza, especialista en Churata, especialista en Poma Ayala, etc. Un amigo también especialista en Mario Vargas Llosa, etc. Entonces es como que poco a poco el investigador va profundizando y va, digamos, especializándose a lo largo de la carrera. No digo que desde el inicio va a ser especialista en Arguedas, pero debido a sus lecturas, a su reflexión crítica sobre el contexto, etcétera, uno poco a poco se va especializando, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que al inicio era muy amante de los poetas malditos franceses, y ahorita, hoy en día, 10 años después, es especialista en Arguedas, ¿no? Entonces, sí, fluctúa, y eso es lo bonito también de la carrera, ¿no? No es limitante. Qué bonito lo que cuentas.
Quería entrar un poco ya a la etapa personal. ¿Cómo es que tú decides estudiar esta carrera? ¿Ya de niña querías o ya tenías nociones de cómo es esta carrera o cómo fue el proceso? Ay, te voy a defraudar. Sí, la mayoría de literatos creo que te va a decir, yo siempre quise ser literato, o no sé, yo siempre escuché historias de que yo de niña o de niño leía 20 libros, etcétera, ¿no? Sí, yo leía, o sea, es un requisito indispensable ser un gran lector, ¿no? Pero no era lo que yo esperaba, o sea, no tenía, o sea, ir a un lugar y pedir un test vocacional y que te salga que te gustan las letras es tan amplio, ¿no? O sea, no tenía ese feedback con alguien. Y mis Claro. padres, bueno, mis padres no son universitarios, entonces como que ellos me dijeron, elige tú. Y yo tenía en claro que eran letras, pero no tenía la idea de que era literatura. Yo ingresé a San Marcos en la carrera de comunicación. Eh, Entré a comunicación y estando en la universidad es cuando yo me enamoro de la carrera de literatura. Ah, genial. Es algo así como que amor a primera vista. Eh, me metí a los cursos, que en primer año era lectura literaria 1, lectura literaria 2. Era hermoso porque te mandaban a leer poemarios y luego uno debatía respecto a los poemas, debatía respecto a los textos narrativos y yo me quedé prendada. Y eso suele pasar con las cosas trascendentes que te ocurren en la vida, ¿no? Cuando tú te ves en un lugar sin saber qué pasa, al final te terminas enamorando. Lo mismo me pasó el teatro. Yo empecé a hacer teatro y también me enamoré y es como que algo que te va a quedar para toda la vida, ¿no? Entonces, no fue un camino directo, sino fue indirecto, pero sí tenía el potencial dentro. Eso sí creo que la mayoría de gente que se dedica a literatura sabe que de alguna manera va a terminar en literatura, pero hay tantos caminos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Quería preguntarte, ya una vez comenzaste a estudiar esta carrera, dejando de lado la inicial que comenzaste, Uh -huh. ¿cómo fue? ¿Te chocó algún curso que recuerdas bastante, que te haya marcado? Sí, wow, qué buena pregunta. En ese entonces, yo era de la generación de chicos que estábamos ya empezando a ser docentes de colegios y a la vez estudiábamos. Entonces, eso me chocó a mí bastante, ¿no? El Por el segundo tiempo. año, tercer año empezamos o sea, para que me entiendan un poco, el primer año son estudios generales. Entonces es un poquito entre comillas relajado, ni tanto, pero un poquito. A partir del segundo año son las carreras ya Cursos de carrera. propiamente, sí, exacto, sí. Perdón, son los cursos de la carrera. Eh, y son bien complejas. En el caso de San Marcos son bien complejas, ¿no? Interpretación de textos, semiótica, teoría literaria, 1, 2 y 3. Entonces, realmente se necesita tiempo para leer, tiempo para estudiar. Si uno va a trabajar y estudiar es un poco complejo y a mí me tocó, pues, a pesar de que es una universidad pública, necesitas para los libros, etcétera, ¿no? Creo que tú también lo has vivido y a pesar de que es público, hay gastos que uno tiene que cubrir. Entonces yo empecé a trabajar y sí, eso de trabajar y estudiar a mí me chocó bastante. Y tuve que dejar, por ejemplo, algunos cursos para después y me dio mucha pena, por ejemplo, te cuento así rapidito, porque había un curso que era Teoría 3 que yo quería llevar con Carlos García Miranda, que era como un profesor, el rockstar de la teoría en San Marcos. Era como que, wow. Pero yo pensaba, si voy a llevar curso con ese profesor, tengo que tener tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a dejar para el siguiente semestre. Y lamentablemente falleció. Sí, esas son cosas que uno digo, wow, no, terrible. Y el profesor, eso, ¿no? Investigaba, era teórico, era crítico, era docente y era buen escritor. Y era como que el paquete completo, ¿no? Profesor riguroso, esos profesores que, eso sí, creo que tú también lo sabes muy bien, los profesores de San Marcos no son aquellos que te ponen notas altas. Si te sacas un 11, estás bien. Si te sacas un 12, genial.
Sí, entonces ese era el tipo de profesor riguroso, ¿no? Que más bien te retaba. Pero bueno, lamentablemente lo perdimos. ¿Algún otro curso que te haya marcado? Aparte de teoría, el curso que a mí me gustó y que a la mayoría no le gustaba era un curso que se llama semiótica literaria, con el profesor, otra gran eminencia que si entra a San Marcos lo van a tener como docente, que es Santiago López Maguiña, y que sus análisis eran pero totalmente increíbles. Era el profesor que entraba a la clase y escribía toda la pizarra y luego decía, no, estoy equivocado y lo borraba todo. Y era como que te dejaba pensando, ¿qué es esto? Era como la imagen de un científico loco, artístico, literario, ¿no? Y él te hacía analizar semióticamente tanto, por ejemplo, ¿no? Un texto de Arguedas como un poema de José María Guren, y donde eso es lo interesante de este docente, ¿no? Donde, por ejemplo, uno podía ver en el poema de Guren, ¿no? Una sarta de velas flameando, él le da una visión incluso erótica, y uno como que esa inversión de mundo, sí, era increíble, y eso es la literatura, ¿no? Te permite ver mundos dentro de otros mundos, ¿no? Y la interpretación que se daba era increíble. Entonces, esas épocas, ese curso semiótica a mí me encantó. Vaya, qué bonito lo que me cuentas. Me parece bastante creativo también, ¿no? A la vez. Sí. Aparte, quería preguntarte ya, aparte de los cursos que se llevan dentro de la universidad, la misma carrera te exige otros cursos que tengas que llevar aparte. Por ejemplo, en mi carrera, lo básico que tienes que saber es Excel o idiomas también. ¿En tu Oh. carrera cómo es? Sí, creo que lo mismo, idiomas. Yo, por ejemplo, no tuve esa mirada, pero sí la recomiendo ahorita. Es necesario estudiar idiomas, totalmente, porque si tu objeto de estudio es el texto literario y el objeto de estudio está escrito en inglés, es preferible leerlo en inglés, tanto así sea un texto narrativo o un texto poético, incluso un texto poético más, me parece, porque el ritmo, la cadencia de sonidos no es lo mismo, incluso en una traducción. Entonces siempre los profesores recomendaban, chicos, estudien inglés, y también incluso yo puedo hacer un acápite de que sería interesante estudiar también quechua, porque ahorita hay investigadores literarios de literatura poesía andina. Ahora recién hay una suerte de boom, y San Marcos, por ejemplo, tiene entre sus carreras, entre sus cursos de idiomas, el quechua. ¿Qué? Entonces sería interesante. Sí, también lo recomiendo, ¿no? Porque ahora, más que todo, se está tratando de revalorizar esta parte de nuestra historia, ¿no? Sí, me parece que el Ministerio eso es un cherry también, el Ministerio de Educación en algunas propuestas laborales, entre los puntos que te pide como profesionales, saber quechua inclusive, para proyectos culturales, etcétera. Entonces, sí, es algo que se está tomando en cuenta. Claro, por el tema de interculturalidad también, pues. Sí, 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 es cierto. Claro. Eh, Quería preguntarte, una vez finalizas la carrera o en qué momento se comienza a trabajar? Mm, En mi caso fue la generación de chicos que trabajamos y estudiábamos para solventar los gastos de la carrera, pero ya terminando la carrera en sí, eh, ahí también quisiera puntualizar, es necesario que no se pierda tiempo para presentar la tesis, porque uno se queda durmiendo en sus laureles y pueden pasar más de un año, 2, 5 años sin sacar la bendita tesis. En mi caso yo esperé 2 años y al tercer año decidí pues dejar mis labores. Yo estaba ya trabajando como docente, reduje bastantes horas de docente para poder elaborar la tesis, porque la tesis necesita tiempo. Yo diría que entre 6 meses, si eres súper disciplinado, a un año, ¿no es cierto? Un año. Porque las primeras versiones que se entregan van cambiando, hay que corregir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así puntualmente, para trabajar se necesita sí o sí estar licenciado. Es mejor tener los papeles en orden, ¿no? Tomando en cuenta también la burocracia.
se demora también la entrega, ¿no? Entonces, no sé cómo habrá sido en tu caso, pero en mi caso se demoró bastante, hubo problema con la SUNEDO, en fin, pero sí es necesario. Y los papeles, pues, entré a trabajar como profesora en la Pre San Marcos y en la CEPRE-UNI, la Pre de la UNI, grandes experiencias en realidad. Y era eso, ¿no? Ya tener los papeles te da una solvencia, entonces te da una cierta tranquilidad. Y luego empecé a trabajar como correctora de estilo en la UCIL, gracias a un profesor de San Marcos también. Y, y fueron experiencias muy significativas en realidad, ¿no? Luego vino el teatro, luego vino el cine, de ahí te puedo comentar un poco cómo me ayudó la literatura para irme a otras disciplinas, ¿no? Que sí ayuda bastante, pero tomar en cuenta eso, ¿no? Es como, yo les diría incluso, o sea, eso nos recomendaban a nosotros estando en la carrera. Piensa en tu tesis en el último año, piensa en tu tesis como que ya tienes que empezar a redactarlo el último año, ¿no? Porque realmente si no estás, si ni siquiera piensas en el tema, pues luego va a haber un gran problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? La tesis es importante y en las carreras creo en los últimos años son los que te enseñan, bueno, introducción, Sí. reflexiones y problemáticas que tú hayas visto en el desarrollo de tus labores como literato. Claro, por ejemplo, no sé, en el sector salud ahora hemos visto que hay un problema de que no todas las personas han tenido seguro o no hay muchos hospitales, pero tú Ah, en el desarrollo de tus labores, ¿qué problemática has visto en literatura, no? eh, yo creo que la falta de amplitud de especialidades en cuanto a lo que te mencionaba, ¿no? Te mencioné algunos máster o especialidades, pero que están en el extranjero. Ujú. O sea, esos máster no los vas a encontrar en Lima, definitivamente, ¿no? Incluso, o sea, la carrera de literatura en sí, en universidades públicas, solamente está, bueno, San Marcos y Villarreal, ¿no? Hay una en Piura y una en la San Agustín, me parece, en Arequipa. Pero si, o sea, tomamos en cuenta Lima, solamente estas dos universidades. Y en privadas, bueno, sí, no, católica. Pero eso, ¿no? La falta de amplitud de tener estas carreras en otras universidades, ¿no? Y es que hay un estigma entre, pues, es casi como el artista o el bohemio el que se dedica a literatura o filosofía, ¿no? La mayoría de padres hasta se resignan cuando el hijo quiere estudiar literatura o filosofía, cuando no saben que en realidad implica no solamente el estudio de los textos literarios, sino puede saltar a otras cosas, como te mencionaba, ser promotor cultural, ser editor, ser periodista cultural, etcétera, ¿no? Docente universitario. No solamente eres un investigador. Entonces creo que ese estigma y esa falta de amplitud de carreras y especialidades es uno de los contras. Y lo otro también es que, hay que decirlo, es una gran verdad, no es tan remunerado, la carrera no es tan remunerada. La mayoría de chicos que entran pues saben muy bien eso, me parece, de que, por ejemplo, ¿no? Incluso para el asunto de las becas, si uno quiere postular unas becas, vas a encontrar más becas para ciencias, Sí, para ingeniería que para letras. O sea, ni siquiera estoy reduciendo mi mirada a literatura, sino para todo lo que es la gama de letras. Me parece que hay mucho punche en darles becas a la gente de educación, he visto bastante, porque he buscado muchas becas también, ¿no? Entonces, esas cosas me parece que se podrían mejorar, espero con el tiempo. sí, también, porque por ejemplo en Concitec las becas que dan básicamente son para ciencias, Uh ingeniería, -huh. ciencias básicas, ¿no? No, no es tanto para como dices, ¿no? Ciencias sociales y también humanidades. Sí, sí, es muy poco. Y para arte, o sea, alguien que se dedique o sea, si tú vas a una feria de becas que yo he ido, ¿no? Y dices, bueno, quiero estudiar teatro o quiero ser cineasta, es como que te miran raro, ¿no? Pero si tú vas y dices, quiero estudiar medicina, quiero ser ingeniero o educador, pues sí hay una gran gama de posibilidades. Entonces, esperemos que esto poco a poco vaya cambiando. Claro, totalmente de acuerdo con esa parte. Mencionabas que tú habías trabajado, bueno, digamos, para el sector público y también para el sector privado, porque la CEPRE, ¿cómo lo llevan? Como sector público. No, eso es como una entidad privada.
La Ah, como CPUNI es una privado. entidad privada, sí, ¿Tienes sí, alguna sí. noción sobre cómo es trabajar en el sector público y en el sector privado? En el De tus sector amigos quizás. público yo he trabajado poquísimas veces, así como lo que se dice cachuelos. Y, por ejemplo, trabajé en el ministerio en un par de proyectitos de, justamente nos tocó, había como que evaluación de docentes, ¿no? Y, y eran proyectos muy cortos. Eran cortos, pero era como que tenías que entregar el producto ya, ¿no es cierto? Y era más de resultados, etcétera. En el caso de trabajar en la entidad privada, yo estuve en la CEPREUNI y estuve en la empresa Marcos y era más como docente. Entonces, más que digitar o ver índices de tal causa, yo más trabajé con los chicos, ¿no? O Claro. sea, y es que muchos literatos en realidad son docentes, entonces también ahí había mucha gente de San Marcos, algunos de Católica, y sí, hay una gran diferencia, ¿no? Porque en el caso de trabajar con el ministerio me parece que es por resultados, por producto, y en el caso de trabajar que en privado era distinto, pero yo diría que igual hay muchos cambios que hacer para el literato, ¿no? Porque no hay todavía una suerte de, no solamente para el literato, creo que para un montón de gente de nuestra generación, ¿no? En temas de derecho laboral, fíjate, o sea, nosotros teniendo licenciatura, ser universitarios, creo que nos falta todavía este punche, todavía de pedir ciertas, digamos, Beneficios. privilegios laborales, ¿no? Veo con mucha admiración el trabajo, por ejemplo, de Citobur, que son obreras de limpieza que se han unido y han formado sindicatos, etcétera. Por ejemplo, o sea, entre la gente de literatura no hay, otros Un profesores gremio, digamos. universitarios no hay. Eso también me mencionaba otro profesional que le falta como que hacer gremios y unirlos como para obtener cosas. Sí, sí nos falta. Y es un poco contradictorio, porque somos, digamos, entre comillas, los educados, y las obreras de limpieza nos dan un ejemplo en las calles, ¿no? De que ellas ya están conquistando sus derechos. Entonces es increíble. Vamos viendo, ¿no? Que esperemos que esto también cambie en el futuro. Claro, totalmente de acuerdo con esta parte. Sí. ¿Qué cosas has visto que en otros países hay y que se debe replicar o imitar o implementar acá en el Perú para mejorar tu carrera? Wow. Ay, voy a hablar mal. No Mira, por pasa ejemplo, nada. sí, por ejemplo acá en Estados Unidos, en el máster, creo que eso te lo puede decir no solamente alguien de literatura, sino los que han sido becados para extranjero. La universidad estadounidense te da múltiples beneficios de realmente, o sea, acá se llama el scholarship, que son becas, pequeñas becas. Si tú armas una ponencia, te ayudan económicamente. Si tú tienes que irte a Nueva York a hacer una ponencia, te pagan el viaje a Nueva York a hacer la ponencia. Si tú armas un libro como investigador, también te dan un scholarship. Si tú armas un ensayo planteando tu problemática, tu relación con la comunidad, también te dan un scholarship. Y la burocracia es casi nula. O sea, acá si tú sales del máster, imaginemos en junio, pues te estarán dando tu diploma y todos tus papeles en regla en un mes y medio. O sea, es realmente eficiente, ¿no? Espero no, no hablar mal de mi universidad, igual la quiero un montón, pero sí, o sea, se nota la gran, digamos, la gran distancia que falta cortar. Mm. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte que tampoco tenemos muchos recursos porque en educación nos invierte mucho en el Perú, ¿no? O sea, Sí, no es solo culpa de nosotros, ¿no? De la universidad. sí, Es sí, sí, todo un tienes mucha razón. sistema. Sí, Quería preguntarte, ¿ha sido el impacto del COVID en el desarrollo de tus labores? wow, 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 sí, wow, esa es otra gran pregunta. Por ejemplo, acá, este año ya no, yo ya me vacuné hace mucho, ¿no? Porque acá la vacunación fue relámpago y es prácticamente ya casi toda la población de Texas está vacunada. Sin embargo, el año pasado, que fue, digamos, acá fue uno de los puntos centrales del COVID, fue bastante fuerte, ¿no? Yo me enfermé de COVID, por ejemplo. No. Sí, fue fuerte.
En el tema exacto de mis actividades, bueno, yo estoy estudiando escritura creativa en El Paso, Texas, y los debates eran presenciales, ¿no? Las lecturas, la investigación que se tenía que hacer, todo era presencial. Y tiene un feeling muy interesante, ¿no? El debatir sobre textos literarios, sobre tus propias creaciones y todo eso, el cortón. Nos volvimos a esa imagen del Zoom, que no está mal, o sea, definitivamente nos ayudaba bastante, pero también era como que reducir, estar en una cuarentena dentro de otra cuarentena. Entonces sí fue un poco difícil. Y como creadora literaria, pues era bastante deprimente. Y la inestabilidad, ¿no?, emocional también se hizo, sí, sí afecta, ¿no? Sobre todo que pensaba todo el tiempo en mi familia, ¿no?, en Lima, cómo estarán pasando. Y para estudiar y para investigar, sí, es un obstáculo. Igual, o sea, acá los docentes también tuvieron problemas, la universidad se cerró, eh, pero me parece que, bueno, a diferencia de Lima, que me parece que incluso San Marcos aún no abre, ya en el siguiente semestre nosotros tenemos ya presencial. Sí, 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 ya tenemos presencial, está ya en camino. Quería preguntar ya un poco para finalizar esta parte, ¿no? ¿Cuáles crees que van a ser los retos que van a tener los nuevos profesionales de literatura en estos 5 o 10 años que vienen? Bueno, creo que ya de alguna manera lo he dicho, es este tema de arriesgarse a especializarse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la rama de poesía hay múltiples, así, inagotables, incalculables estudios sobre Vallejo. Hay doctorados, seminarios, tesis de doctorado de Vallejo, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que ir redescubriendo, y se está haciendo, ¿no? Poetas que no se habían tocado antes, recién se están haciendo, se está pidiendo esta idea de literato que también aprende quechua para criticar e interpretar el texto desde otra cosmovisión, ¿no? No tanto la occidental, sino la más bien andina. Entonces, eso me gustaría verlo más, de verdad, en mis coetáneos y en los que van a venir luego, ¿no? Porque, porque este asunto de revalorar lo andino, que no quede solamente como un discurso efímero, sino más bien que sean como proyectos. Por ejemplo, tengo un gran profesor y un gran amigo que es el profesor Mamani en San Marcos, que él es un especialista, ganó el premio COPE de ensayo, está investigando, que por cierto sufrió de COVID, que se puso grave, por suerte ya está mucho mejor, profesor. Sí, sí, entonces esta gama de literatos que ya están abordando estos temas me parece muy interesante. Y otro de los puntos, porque también al pensar en literato también pienso en el docente, muchos literatos son docentes, también pienso en esta idea de la enseñanza virtual, que creo que ha llegado para quedarse, no en un 100%, pero sí ha llegado a quedarse en alguna medida, ¿no? Entonces, ya estoy viendo, por ejemplo, muchos amigos, literatos, investigadores y profesores que están trabajando la idea de cómo adecuarse al online. Ha sido fuerte para ellos, porque yo, por ejemplo, llevo un taller de poesía, que es una vez a la semana, con los chicos, tranquila, pero por ejemplo tengo amigos que son literatos y docentes que era de tiempo completo y adecuarse a este tema del online ha sido muy complicado y lo están haciendo, o sea, ponencias, o sea, literariamente, o sea, ponencias, entrevistas, cursos de literatura en online ha sido una suerte de choque, pero por suerte estoy viendo que ya se está, digamos, ya se está, digamos, limpiando el camino y poco a poco, ¿no? Claro, sí. ¿Podría decirnos cuál es la importancia o cuál crees tú que es la importancia de tu carrera en la sociedad? Wow, qué bonita pregunta. Qué tan importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la literatura? Al pensar yo en literatura, también de alguna manera empiezo en el arte, ¿no? Definitivamente pienso en el arte. Y cuando pienso en el arte, pienso en por qué me acerco a esta expresión artística. Y es porque me gusta
tener cuestionamientos, inquietudes. Creo que la literatura te ayuda a eso, a entender tu entorno, a comprenderte, incluso a cuestionarte inclusive sobre tu propia identidad, ¿no? Revisar tu historia, revisar tu memoria, eso ayuda mucho al arte, el espíritu crítico, eso me parece que es la importancia más interesante. Y es que espero que no se olviden, no debemos olvidar que las artes, las letras, las ciencias, toda disciplina que aspira al conocimiento debe ser parte en el proceso del desarrollo de las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, la literatura hace, digamos, un aporte capital en ese sentido, ¿no? Y ya de manera más así personal, yo recuerdo que hace unos años veía una película que se llama Noviembre, que es de unos chicos que estudian teatro y están preguntándose qué hacer con el teatro, queremos renovarlo. Y en eso uno de los personajes principales pues dice una frase que a mí me quedó muy grabada, que es, yo quería cambiar el mundo, pero ahora espero que el mundo no me cambie a mí. Y es necesario, sí, es linda, es necesaria la existencia de las artes y de investigadores de esto también, ¿no? Y a la vez también de creadores. Todo es como un sistema, un circuito, y ahí la importancia de la literatura. Y también dar otra puntualidad de que no solamente, pues, si tú terminas los 5 años de literatura, pues yo creo que el pregrado, y creo que tú también lo has sentido así, es recién un empezar, porque hay una gama, unas cosas que luego vienen, un abanico interesante luego. Entonces, el primer peldaño es preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu sitio, ¿no? A mí me pasó eso hace muchos años y me enamoré en literatura porque la literatura me daba respuestas. No sé si serán verdad o mentira, pero eran respuestas que yo necesitaba en ese momento. Y luego busqué el teatro, y luego busqué el cine. Entonces, sí, por ahí vamos. Hablabas del teatro y del cine. ¿Nos podrías contar un poco de cómo fue este camino que tú decidiste ir por otros lados? Diría que se complementan quizá. Sí, sí, bastante, bastante. No quiero pecar de wow, sabionda, pero yo siento que la literatura, la poesía, el arte, está como que transversalmente en todas las artes, ¿no? Hay artes poéticas en el cine que las he visto en el teatro, técnicas que usa el cine que está en el teatro. Hay un director de cine que a mí me gusta mucho, que es Angelopoulos, un griego, y él es cineasta, pues, ¿no? Y él decía, yo amo el cine, pero no empecé amando el cine, sino que yo empecé leyendo la Ilíada, y en el escudo de Aquiles, yo vi una técnica cinematográfica, decía él, ¿no? Como el zoom, así, ¡fum!, te acercas y veías ahí imágenes. Entonces él decía, todo está conectado. Y cuando empecé a hacer teatro, me di cuenta que le encontré otra aplicación a la literatura, porque en el teatro, cuando tú vas a empezar a actuar, tú tienes que hacer previamente el trabajo de carpeta, como se llama, analizar el texto. Y yo ya estaba estudiando eso hace mucho tiempo. Y mis compañeros actores, mis compañeras actrices, pues recién estaban abordando el texto. Entonces yo me sentí pues en mi jugo, de verdad. Sentía súper contenta porque dije, esto yo lo sé, ya sé cómo abordar un texto, cómo analizarlo, el desarrollo del personaje, etc. En el caso del cine, yo estoy ya escribiendo guiones, me ayudó mucho, mira, es curioso, ¿no? La literatura, el teatro me ayudó, y esto me ayudó también para el cine, porque en el cine hay un lenguaje visual, obviamente, pero también tiene un terruño literario, ¿no? Es una mezcla de todo también, pictórico, literario, teatral. Entonces, me siento muy contenta. La literatura a mí, como te explicaba hace unos instantes, es como que recién el empezar. Es como que son unos anteojos que te permiten ver el mundo de otra manera, ¿no? Es interesantísimo. Tú lees un poema de Nicanor Parra y esto te impulsa a ver una película, esto te impulsa a ver una obra de teatro, encuentras patrones comunes, etc. Es la Matrix, ¿no? Te estoy armando todo un collage. No, pero sí es pero eso, ¿no?
Sí, y es lindo, o sea, yo motivo a los chicos de que no solamente se queden en el texto como clásicamente se conoce el texto literario, sino que saltarlo, como decía Octavio Paz, ¿no? La poesía está en la vida, ¿no? Entonces, se puede encontrar condiciones o patrones en otras disciplinas artísticas porque hay un diálogo interesantísimo. En la literatura, por ejemplo, hoy en día, en cuanto a investigación, estoy viendo que se trata el tema de estudios culturales, que por ejemplo, hoy en día para analizar un texto no solamente se utiliza una teoría psicoanalítica, retórica, etcétera, sino también se puede ir al campo de la psicología para analizar un texto. Se va al campo de la antropología para analizar tal texto. Entonces, sí, hay una suerte de apertura interesantísima, ¿no? Bueno, ya me pasé, me emocioné. Está bien, a mí me gusta escuchar, así que es Oh, experiencia gracias. y me parece bonito, ¿no? O sea, también pienso que la vida, esos 5 años no solo nos rigen, ¿no? O sea, uno va descubriendo, como tú descubriste también el teatro, uno en su vida va descubriendo cosas que de repente le llenan más que otras o se complementan, ¿no? O Sí, sea, sí, así sí, que sí, sí, me gusta totalmente. eso también. Y aún Eh, así hay que seguir haciendo, ¿no? Ujú, claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué aptitudes crees que debe tener alguien que desea estudiar esta carrera, literatura? Wow. Creo que lo primordial es que leas, porque la vas a pasar en la biblioteca los 5 años, ¿no? Y más la tesis 6 años o 7 tal vez. Entonces lo primordial es ser un gran lector, tanto para ser un crítico literario como para ser un creador, ¿no? O sea, primero ser el gran lector. Lo siguiente es tener mucha disciplina, porque la universidad te exige también, ¿no? La disciplina. Y lo otro es lo que ya estaba de una manera comentando, es esta apertura, que uno tal vez lo aprende un poco tarde, yo lo aprendí un poco tarde, ¿no? La apertura de tener en cuenta que hay otras disciplinas, de que nada es mejor que el otro, son discursos distintos y aprender a debatir sabiendo de que cada discurso puede aportar algo, ¿no? Eso es lo que uno aprende tarde, porque por lo general cuando uno entra a una carrera tal vez el ego nos gana, ¿no? Y eso te impide avanzar, me parece. Y eso, por ejemplo, el teatro me lo enseñó del primer día, ¿no? Y el teatro es una sociedad perfecta, es una colectividad, una comunidad exquisita. Si no trabajas con el otro, no sale la obra bien, así de simple, ¿no? Por más que sea un monólogo, ¿no? Si no trabajas bien con el grupo, no se puede. Eso me parece que las universidades a veces los chicos se tienden a aislar. Yo misma me aislé los primeros años, ¿no? Uno se tiende a aislar, pero ganas mucho más, creo, si empiezas a compartir tus ideas y no solamente porque es necesario decirlo en el salón, ¿no? Para aprobar un curso, porque es tan importante decir lo que uno piensa y compartirlo y escucharlo al otro. Incluso yo vi eso en pocos amigos míos de la universidad, pero sí he visto eso de enseñar al otro. Qué bonito, ¿no? Enseñar, tener paciencia al otro, es interesante. Por lo general los debates, yo he tenido compañeros súper inteligentes, o sea, cyborg de literatura, muy, muy inteligentes, pero que también eran muy humildes. Entonces, eso es, por ejemplo, en la maestría que estaba llevando de escritura creativa, yo tuve a dos grandes amigos, que es Pepe Wich, José Wich, un escritor, un narrador, un investigador y un profesor, tres cosas. Y también mi amigo Vance es lo mismo, investigador, narrador y profesor. Y son unas eminencias, ¿no? Pero se daban el tiempo para leer un poema mío. O sea, eso era, y eso te lo enseña, ¿no? No sé si la edad, el tiempo, pero eso también. Pero yo lo puedo decir, pero creo que eso ya cada uno lo experimenta y lo encuentra. No se aíslen. Yo siempre les he dicho eso a mis alumnos, no sean islas, ¿no? Si tanto lees, compártelo también. Igual cuando compartes se te queda un poco más, ¿no? Ves otras Sí, perspectivas también. sí, exacto. Sí, sí, sí. Cuando uno enseña, uno dice, esto me impactó, ¿no? Esta idea de decir algo es tan importante, ¿no? Te estás construyendo cuando lo estás diciendo incluso. Es tan importante, ¿no? Y eso me lo enseñó el teatro también. La literatura me volvió un poco tímida, pero el teatro como que me sacó un poco. Pero bueno, son procesos. Cada persona tiene su proceso, sí. Y a su tiempo también. Sí, también, exactamente. Sí.
Ya algunas palabras finales que quieras decir a las personas que te están viendo, o quizás tus futuros colegas. Ay, sí, creo que hablé mucho. No, me pareció bien. Pasó Sí, rápido el tiempo, bueno, fue muy lo ameno. único que podría decir en esta época tan terrible que estamos viviendo, que se necesita realmente gente que quiera hacer lo que le apasione. O sea, de verdad se necesita. En esta época de pandemia, yo escribo muy lento, pero es como una suerte de algo ha caído, algo ha pasado en el ambiente, en la atmósfera, no sé, una situación entre vida o muerte, que es lo que uno lo remece, ¿no? No solamente está en los libros, está en la vida misma, que yo me dije, no, tengo que terminar ya mi segundo poemario, tratar de publicarlo, o sea, realmente es tiempo de hacer cosas, ¿no? El tiempo es diferente, entonces yo les diría que si van a entrar a literatura y que van a tener el privilegio y el lujo de estudiar literatura, sean realmente buenos investigadores, porque la carrera es linda, les va a dar una nueva forma de ver el mundo, van a profundizar cosas interesantísimas. No sé si sean definitivamente literatos para toda la vida, pero es una carrera que realmente te marca, ¿no? Realmente te marca y para bien. Y espero tener muchos colegas en el futuro, realmente sí. Muchas gracias, Noraya, por tus palabras, por tu experiencia. Creo que esta charla puede servir a muchos que están teniendo esa duda o que aún no saben qué carrera ver, estar intentando, ¿no? Averiguar un poco, consultar a otras personas, ¿no? No solo quedarse con un poco de información, sino un poco investigar un poco más, ¿no? Creo Sí, que sí sí, nos va a sí. servir. Sí, totalmente. Más bien, gracias a ti por este espacio, de verdad. Me hubiera encantado tener un espacio así de jovencita y ver, ¿no? Porque mira cómo llegué a literatura. Sí, bueno. Sí, son los caminos de la vida. Sí, sí, total. Todo bien, todo suma siempre. Sí, muchas gracias, Noraya. No, a ti, muchas gracias, Fiorella.